La noche en que todo cambió para siempre en la Ciudad de México, la lluvia caía con una furia que parecía anunciar que algo extraordinario estaba a punto de suceder, y en el corazón de la zona más exclusiva de la capital, el Hotel Imperial se alzaba como un monumento al lujo y al poder, con sus torres de cristal que reflejaban los relámpagos y sus jardines interiores que parecían sacados de un sueño, pero dentro de ese palacio de mármol y oro, algo podrido se escondía detrás de las sonrisas perfectas y los trajes impecables, porque el Hotel Imperial ya no era el refugio de almas cansadas que había sido cuando su fundadora, la legendaria Doña Sofía Montenegro, lo había construido con sus propias manos y su propio corazón hace más de 30 años. Doña Sofía había sido una mujer de origen humilde que llegó a la ciudad con nada más que un sueño y una determinación inquebrantable. Trabajó como limpiadora en hoteles baratos, luego como recepcionista, luego como gerente, y finalmente, después de ahorrar cada centavo durante décadas, compró un edificio abandonado en lo que entonces era un barrio olvidado y construyó el primer Hotel Imperial, un lugar pequeño pero lleno de calidez, donde cada huésped era tratado como familia, donde cada empleado era respetado como un igual, donde cada sonrisa era genuina y cada gesto de amabilidad era una promesa. Y el éxito llegó rápidamente porque la gente no solo buscaba un lugar para dormir, buscaba un lugar donde sentirse importante, donde sentirse cuidado, donde sentirse en casa, y Doña Sofía les dio exactamente eso, y el Hotel Imperial creció y se expandió hasta convertirse en el imperio que era hoy, con sucursales en 5 países y una reputación que trascendía fronteras. Pero Doña Sofía envejeció y su salud comenzó a fallar, y aunque su hijo, el único heredero de su legado, había muerto en un accidente automovilístico años atrás, ella confió la administración del hotel a su sobrina, una mujer llamada Valeria Montes, que había crecido en la riqueza y el privilegio y que nunca había tenido que trabajar para ganarse nada en la vida, y Valeria, en lugar de honrar el legado de su tía, convirtió el Hotel Imperial en un templo de exclusividad. Despidió a los empleados más antiguos que recordaban los días de Doña Sofía, contrató a jóvenes ambiciosos que valoraban el dinero sobre la compasión, y creó una cultura de miedo y elitismo donde los ricos eran adorados y los pobres eran despreciados, y aunque las quejas comenzaron a llegar, Valeria las eliminaba del sistema, porque lo que importaba no era la experiencia del huésped, lo que importaba era el dinero que entraba a sus bolsillos. Y fue en medio de este declive moral que una noche de tormenta, un hombre llamado Mateo Fuentes llegó al Hotel Imperial con su hija de 6 años, Lucía, que tenía una fiebre tan alta que su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, y Mateo no era un hombre cualquiera, aunque nadie en el hotel lo reconocía, porque Mateo Fuentes era el mejor amigo de la infancia del hijo fallecido de Doña Sofía, y había sido como un segundo hijo para ella, y cuando Doña Sofía estaba en sus últimos días, le había confiado a Mateo un secreto que cambiaría todo, le había dado una tarjeta negra con un sello dorado y le había dicho: si alguna vez el hotel se pierde, si alguna vez el legado que construí se corrompe, usa esta tarjeta y reclama lo que es tuyo por derecho, porque tú eres el único en quien confío para proteger lo que he creado. Y Mateo había guardado esa tarjeta durante años, esperando nunca tener que usarla, pero esa noche, con su hija enferma y su corazón pesado, supo que era el momento, y cuando entró al vestíbulo del Hotel Imperial, el esplendor del lugar lo golpeó como una ola, las lámparas de cristal que colgaban del techo como estrellas caídas, el mármol blanco que brillaba bajo sus pies, las orquídeas frescas que decoraban cada rincón, y en el centro del vestíbulo, un mostrador de recepción de madera de caoba detrás del cual estaba una joven recepcionista llamada Fernanda, que no levantó la vista de su teléfono cuando Mateo se acercó, y cuando Mateo dijo buenas noches, tengo una reserva a nombre de Fuentes. Fernanda levantó lentamente la cabeza y evaluó al hombre frente a ella, el traje
Empapado por la lluvia, la mochila desgastada, la niña temblorosa en sus brazos, y una sonrisa de desprecio se formó en sus labios pintados de rojo. No veo ninguna reserva aquí, dijo Fernanda con voz cansada. Y Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Puedes revisar de nuevo?, preguntó con la paciencia que había aprendido después de años de cuidar a su hija enferma, y Fernanda suspiró exageradamente y golpeó unas teclas. Ya revisé, no hay nada, dijo, y en ese momento, una mujer con un traje blanco impecable y una sonrisa tan falsa como las flores de plástico salió de la oficina detrás de la recepción. Era Valeria Montes, la sobrina de doña Sofía, la mujer que había convertido el sueño de su tía en una pesadilla, y cuando vio a Mateo, su sonrisa se endureció. Porque reconoció algo en sus ojos, algo que la inquietaba. ¿Qué parece ser el problema?, preguntó con una voz que era todo falsa dulzura, y Mateo explicó que su hija estaba enferma y que necesitaba una habitación, que tenía una reserva confirmada. Pero Valeria lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Señor, este es un hotel de lujo, no podemos permitir que cualquiera entre de la calle. Y algunos invitados que estaban en el vestíbulo, personas con trajes de diseñador y joyas que valían más que la vida de algunos, soltaron risitas burlonas, y Mateo sintió como la sangre hervía en sus venas, pero se contuvo porque tenía a su hija en brazos y no podía permitirse perder el control. No estoy pidiendo caridad, estoy pidiendo la habitación que pagué, dijo con voz firme pero temblorosa. Y Valeria revisó la pantalla, y por un segundo, su rostro cambió porque vio la reserva: suite presidencial, acceso de por vida, nombre Mateo Fuentes. Pero en lugar de disculparse, cerró rápidamente la ventana y dijo: no hay ninguna reserva aquí. Y Fernanda se rió entre dientes. Señor, tal vez el hostal de la calle de atrás tenga espacio para su situación. Y Lucía, la pequeña hija de Mateo, abrió sus ojos cansados y susurró con una voz tan débil que apenas se escuchaba: papá, tengo frío. Y esas palabras rompieron algo dentro de Mateo, algo que había estado conteniendo durante años, desde que su esposa murió y lo dejó solo con una hija que era su único motivo para seguir viviendo. Y con la voz quebrada por la emoción, Mateo dijo: al menos dejen que mi hija se siente en el salón mientras llamo a alguien. Pero Valeria cruzó los brazos y dijo con una sonrisa cruel: el salón es para huéspedes. Y Mateo respondió: tiene 6 años. Y Valeria replicó: y esta es una propiedad de 5 estrellas, tenemos estándares. Y fue entonces cuando una empleada de limpieza llamada Rosa, que había trabajado en el Hotel Imperial desde el primer día, que había conocido a doña Sofía y la había amado como a una madre, que había visto como el legado de su patrona se desmoronaba día tras día bajo el liderazgo de Valeria, Rosa se acercó al mostrador con lágrimas en los ojos y dijo: señorita Montes, tal vez deberíamos ayudarlos, la niña está enferma. Pero Valeria se giró hacia ella con una furia que hizo que todos en el vestíbulo se estremecieran: Rosa, vuelve a limpieza antes de que esta noche sea tu último turno. Y Rosa dio un paso atrás como si hubiera sido golpeada, y Mateo notó el miedo en los ojos de la empleada, y también notó algo más. Notó que el personal no solo era grosero, estaban aterrorizados. Había un ambiente de intimidación en este hotel que no existía cuando doña Sofía estaba al mando. Y antes de que Mateo pudiera decir algo, la puerta del vestíbulo se abrió y entró un famoso presentador de televisión llamado Javier Montenegro con su equipo de cámaras. Y la personalidad de Valeria cambió instantáneamente, su sonrisa se volvió brillante, su voz se suavizó. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante en una postura de sumisión que contrastaba completamente con la arrogancia que había mostrado hacia Mateo. Señor Montenegro, bienvenido de nuevo al Hotel Imperial, su suite está lista, dijo Valeria con una voz empalagosa, y Javier sonrió con suficiencia. La suite presidencial, ¿verdad? La mejor vista de la ciudad.
Y Valeria asintió sin mirar a Mateo, y Mateo giró lentamente hacia ella y dijo, ¿la suite? Y Valeria finalmente lo miró con una chispa de triunfo en los ojos. Esa suite está reservada para invitados premium, y Fernanda murmuró en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos escucharan, un problema. Y esa palabra cayó en el vestíbulo como una bomba, y Lucía comenzó a llorar suavemente contra el hombro de su padre, y Mateo supo que se había acabado el tiempo para preguntar. Alcanzó su mochila y sacó una tarjeta negra con un sello dorado que brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal, y el rostro de Valeria palideció instantáneamente, porque reconocía esa tarjeta. Su tía le había mostrado una igual años atrás y le había dicho que solo el verdadero heredero del hotel la poseía, y Fernanda la miró confundida. ¿Qué es eso?, preguntó con desdén, y Rosa, desde la distancia, susurró con una voz que temblaba de emoción, la tarjeta del fundador, y Valeria forzó una risa que sonó falsa incluso para sus propios oídos. Esa tarjeta probablemente es falsa, pero Mateo la miró directamente a los ojos y dijo con una voz que llevaba el peso de todos los años de silencio y sufrimiento, pásala, y Valeria no se movió, pásala, repitió Mateo con una voz que ahora era tan firme como el acero, y Fernanda tomó la tarjeta con manos temblorosas y la deslizó por el lector de la computadora, y la pantalla parpadeó, y el sonido que siguió no fue un sonido cualquiera. Fue el sonido de una verdad que había estado enterrada durante años finalmente saliendo a la luz, acceso concedido, identidad del propietario verificada, Mateo Fuentes, propietario mayoritario. Y el silencio que cayó sobre el vestíbulo fue tan pesado que incluso el equipo de filmación de Javier dejó de grabar, y Fernanda dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma, y Valeria abrió la boca pero ninguna palabra salió, y Javier Montenegro bajó sus gafas de sol y dijo en voz alta, espera, ¿él es el dueño del hotel? Y Mateo recogió la tarjeta y la guardó en su bolsillo con una calma que era más aterradora que cualquier grito, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, porque Mateo no gritó, no se jactó, no humilló a nadie, sino que se giró hacia Rosa, que estaba temblando en la esquina, y dijo con una voz tan suave y cálida que parecía imposible que saliera del mismo hombre que acababa de reclamar un imperio, Rosa, ¿puedes llevar a mi hija a la habitación más cálida y tranquila que tengas y llamar a un médico? Y Rosa sintió con lágrimas corriendo por sus mejillas, sí, señor Fuentes, sí, ahora mismo, y mientras Rosa tomaba a Lucía en sus brazos y la envolvía en una manta que había encontrado en algún lugar, Valeria dio un paso adelante con las manos extendidas en un gesto de disculpa falsa, señor Fuentes, por favor, no tenía idea de que usted era el propietario, debe haber sido un error del sistema. Estos jóvenes recepcionistas a veces cometen errores, pero Mateo la miró y dijo, ¿viste mi reserva? Y Valeria abrió y cerró la boca varias veces sin emitir ningún sonido, y entonces Lucía, desde los brazos de Rosa, levantó su pequeña cabeza y dijo con una voz que apenas era un susurro pero que se escuchó en todo el vestíbulo, ella mintió, papi, y esas 3 palabras destruyeron todas las excusas que Valeria podría haber tenido. Y Mateo besó la frente de su hija y la entregó suavemente a Rosa, y cuando Rosa desapareció por el pasillo con la niña envuelta en la manta, Mateo se giró hacia el mostrador y dijo, abre el registro de administración, y Fernanda tembló, señor, no tengo permiso para hacer eso, y Mateo dijo, yo sí, y dio la vuelta al mostrador, y Valeria intentó bloquearlo, señor Fuentes, esto no es necesario, podemos resolver esto en privado, pero Mateo dijo, muévete, y esa palabra llevaba años de dolor, años de ver cómo el legado de su amiga doña Sofía se desmoronaba. Años de preguntarse si había hecho lo correcto al esperar tanto tiempo, y Valeria se
movió, y Mateo inició sesión en el sistema, y los registros aparecieron instantáneamente. La suite presidencial había sido alquilada 23 veces en los últimos 6 meses, pagos en efectivo, quejas de huéspedes eliminadas, avisos de no disponibilidad falsos, y un archivo más, el informe de terminación de empleo de Rosa Martínez, motivo, insubordinación, firmado por Valeria Montes, fecha. Mañana por la mañana, y Mateo miró hacia el pasillo donde Rosa había desaparecido con su hija, y luego miró de nuevo a Valeria. ¿Ibas a despedir a la única persona aquí que recordaba lo que representa este hotel? Y Valeria se rompió, desobedeció la gestión. Señor Fuentes, yo estaba solo haciendo mi trabajo, pero Mateo respondió con una voz que ahora era fría como el hielo. No, ella obedeció a su conciencia. Eso es lo que mi amiga Sofía enseñó a todos los que trabajaron aquí, y tú destruiste eso, destruiste todo lo que ella construyó. Y Javier Montenegro seguía grabando, y los invitados miraban con los ojos abiertos. Y Valeria susurró, apaga esa cámara, pero Javier sonrió ampliamente y dijo, ni lo sueñes, esto es lo mejor que he filmado en años, la historia de cómo un hombre humilde recuperó su imperio y humilló a la usurpadora. Y fue entonces cuando un hombre mayor con un traje gris se levantó de un sillón cerca de la chimenea, un hombre que había estado sentado allí en silencio toda la noche, observando todo. Y el rostro de Valeria palideció aún más cuando lo reconoció. Señor Mendoza, susurró, y el hombre era don Federico Mendoza, el abogado de doña Sofía durante más de 30 años, el hombre que había redactado el testamento de la fundadora, el hombre que sabía todos los secretos del Hotel Imperial. Y don Federico caminó lentamente hacia el mostrador con una dignidad que solo los años y la sabiduría pueden otorgar, y dijo con una voz que temblaba de emoción, Mateo, hijo mío, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Y Mateo bajó la cabeza, porque no quería creer que el legado de Sofía se había perdido, porque quería darle a Valeria la oportunidad de demostrar que era digna de la confianza de su tía, y don Federico negó con la cabeza, y ella demostró lo contrario, una y otra vez, y luego se giró hacia Valeria y dijo, ¿sabías que tu tía te dio esta oportunidad porque confiaba en ti? ¿Sabías que te dejó el hotel en herencia porque creía que tenías el mismo corazón que ella? Y Valeria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de saber que todo lo que había construido en los últimos años se estaba derrumbando. Ella era una vieja tonta que no entendía el mundo moderno, gritó Valeria, y el vestíbulo entero se quedó en silencio, y Mateo la miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Ella era la mujer más sabia que he conocido. Y tú nunca serás ni la sombra de lo que ella fue, y entonces Mateo se giró hacia don Federico y dijo, quiero que se inicie una auditoría completa de todas las operaciones financieras del hotel en los últimos 5 años, y don Federico asintió, ya tengo a mi equipo trabajando en ello, Mateo. He estado esperando este momento durante mucho tiempo, y Valeria intentó dar un paso adelante, no puedes hacer esto, tengo derechos, soy la sobrina de la fundadora, pero Mateo la miró con una calma mortal y dijo, y yo soy el propietario mayoritario, y tengo el poder de despedir a quien quiera, cuando quiera, por la razón que quiera, y hoy quiero despedirte a ti, y Valeria se quedó paralizada, y Mateo continuó, despide a Valeria Montes inmediatamente, seguridad la escoltará fuera del edificio, congela todo su acceso, confisca sus dispositivos electrónicos, y quiero una investigación completa sobre cada transacción que haya realizado en los últimos 3 años. Y 2 agentes de seguridad se acercaron a Valeria, y ella comenzó a gritar, a patalear, a decir que todo era una conspiración, que Mateo era un mentiroso, que ella había trabajado demasiado duro para perderlo todo. Pero los agentes la tomaron firmemente por los brazos y comenzaron a llevarla hacia la puerta.
y mientras la arrastraban fuera del vestíbulo, sus gritos se desvanecieron lentamente hasta que solo quedó el silencio, un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Y entonces Mateo se giró hacia Fernanda, que estaba temblando detrás de él. Mostrador con lágrimas corriendo por su rostro. Tú te reíste de mi hija, dijo Mateo con una voz que no era cruel pero sí firme, y Fernanda sollozó. Solo estaba siguiendo sus órdenes, señor. Solo estaba tratando de mantener mi trabajo, y Mateo la miró por un largo momento y dijo, entiendo el miedo, realmente lo entiendo. He tenido miedo durante años, miedo de enfrentar la verdad, miedo de tomar una decisión difícil, pero el miedo nunca es una excusa para la crueldad, y luego se giró hacia don Federico y dijo, despídela también, pero dale una carta de recomendación que reconozca sus habilidades, porque todos merecemos una segunda oportunidad, solo que no aquí, no en este hotel que necesita sanar. Y Fernanda se quedó en blanco mientras otro agente de seguridad se acercaba, pero esta vez, el agente fue amable, le ofreció un pañuelo para secar sus lágrimas y la acompañó suavemente hacia la salida, y el vestíbulo volvió a quedar en silencio, y Mateo miró a los invitados que estaban observando, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro, y dijo en voz alta, lo siento mucho por lo que han presenciado esta noche, sé que esto no es lo que esperaban cuando vinieron al Hotel Imperial, pero quiero que sepan que esto no es lo que este hotel siempre ha sido, y no será lo que será en el futuro, y luego se giró hacia don Federico y dijo, mañana temprano, quiero que reúnas a todo el personal, a todos los empleados, desde los jardineros hasta los chefs. Desde los recepcionistas hasta los gerentes, quiero hablar con cada uno de ellos, y don Federico asintió, lo haré, Mateo, pero primero, ve con tu hija, ella te necesita ahora. Y Mateo asintió con gratitud y caminó hacia el pasillo donde Rosa había desaparecido, y cuando llegó a la suite presidencial, la misma suite que Valeria había estado alquilando ilegalmente durante meses, encontró a Rosa sentada junto a la cama, acariciando suavemente la frente de Lucía, que dormía profundamente con una sonrisa en sus labios. La fiebre había comenzado a bajar, el médico había llegado y le había dado medicación, y Rosa se levantó cuando Mateo entró. Señor Fuentes, su hija va a estar bien. El médico dijo que solo necesita descanso, la fiebre está bajando, y Mateo sintió que una ola de alivio lo envolvía, se acercó a la cama y tomó la mano de su hija, y Lucía abrió los ojos y sonrió débilmente. Papi, ¿el hotel de la abuela Sofía está a salvo ahora? Y Mateo asintió con lágrimas en los ojos. Sí, mi amor, el hotel de la abuela Sofía está a salvo, y nunca más va a estar en peligro, te lo prometo. Y Lucía cerró los ojos y volvió a dormirse, y Mateo se quedó allí, sentado junto a la cama de su hija, mirando por la ventana como la tormenta comenzaba a amainar y las primeras luces del amanecer empezaban a brillar en el horizonte, y en ese momento, Rosa se acercó a él y le dijo, Señor Fuentes, ¿sabía que doña Sofía siempre hablaba de usted? Siempre decía que usted era el hijo que nunca tuvo, que confiaba en usted más que en nadie en este mundo, y cada noche, antes de morir, rezaba para que usted encontrara el valor para hacer lo que hizo esta noche, y Mateo sintió que las lágrimas finalmente comenzaban a fluir, porque había estado conteniéndolas durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía llorar. No sabía que ella creía tanto en mí, Rosa, no sabía que yo significaba tanto para ella. Y Rosa sonrió con ternura. Ella lo amaba, señor, lo amaba como a un hijo, y sé que donde sea que esté ahora, está sonriendo, porque finalmente su hotel está en las manos correctas, y Mateo asintió y se secó las lágrimas. Gracias, Rosa, por todo lo que hiciste esta noche, por cuidar a mi hija, por tener el valor de hablar cuando todos los demás tenían miedo. Y Rosa negó con la cabeza. No me agradezca, señor,
Yo solo hice lo que doña Sofía me habría pedido que hiciera. Ella siempre decía que el verdadero lujo no está en el mármol o el oro, sino en la amabilidad que mostramos a los demás, y Mateo sonrió, porque esas eran las mismas palabras que Sofía le había dicho tantas veces cuando él era joven y no entendía por qué ella se preocupaba tanto por los empleados, por los huéspedes, por cada persona que cruzaba la puerta del hotel, y en ese momento, Mateo supo exactamente lo que tenía que hacer, no solo para salvar el hotel, sino para restaurar el legado de la mujer que había sido como una madre para él, y al día siguiente, cuando el sol ya había salido completamente y la Ciudad de México comenzaba a despertar, Mateo se paró frente a todos los empleados del Hotel Imperial, más de 200 personas reunidas en el salón principal, y les habló con el corazón en la mano. Sé que muchos de ustedes han tenido miedo durante los últimos años. Sé que han visto cómo el hotel que amaban se convertía en algo que no reconocían, sé que han sufrido bajo el liderazgo de Valeria Montes, y sé que algunos de ustedes hicieron cosas que no estaban orgullosos de hacer porque tenían miedo de perder sus empleos, y quiero decirles que no los culpo. El miedo es una emoción poderosa, y todos hemos sido víctimas de él en algún momento de nuestras vidas, y los empleados lo miraban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con esperanza en sus rostros, y Mateo continuó, pero el miedo se acaba hoy, porque este hotel no va a ser un lugar donde la gente tenga miedo, va a ser un lugar donde la gente se sienta segura, donde los empleados sean respetados, donde los huéspedes sean tratados con dignidad, donde la amabilidad sea la regla y no la excepción, y para eso, necesito su ayuda, necesito que confíen en mí como yo confío en ustedes, necesito que me ayuden a reconstruir lo que se ha perdido, porque sé que no puedo hacerlo solo, y un murmullo recorrió la sala, y entonces un empleado de mantenimiento llamado Pedro, que había trabajado en el hotel durante 25 años y había visto cómo Valeria despedía a sus amigos sin piedad, dio un paso adelante y dijo, «Señor Fuentes, yo he estado aquí desde el primer día, desde que doña Sofía abrió este hotel con sus propias manos, y le digo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos estado esperando este momento durante años. Esperando que alguien viniera a salvar este lugar, a devolverle su alma, y otros empleados comenzaron a sentir y a hablar, sí, señor, estamos con usted, sí, queremos ayudar, sí, este hotel merece ser lo que era antes, y Mateo sintió que un calor inmenso llenaba su pecho, porque por primera vez en años, se sentía parte de algo más grande que él mismo, y en los días y semanas que siguieron, Mateo trabajó incansablemente para restaurar el Hotel Imperial a su antigua gloria. Se reunió con cada empleado individualmente para escuchar sus preocupaciones y sus ideas, reabrió los programas de capacitación que doña Sofía había creado para enseñar a los empleados el arte de la hospitalidad genuina, reinstauró las políticas de trato igualitario que Valeria había abolido, y comenzó a visitar personalmente a los huéspedes para asegurarse de que todos tuvieran una experiencia positiva, y poco a poco, el hotel comenzó a cambiar, las sonrisas de los empleados se volvieron genuinas, los huéspedes comenzaron a notar la diferencia, las reseñas positivas comenzaron a llegar, y la reputación del Hotel Imperial comenzó a restaurarse, pero Mateo sabía que el verdadero cambio no vendría de las políticas o las capacitaciones, sino del corazón, y por eso, cada mañana, antes de comenzar su jornada, se sentaba en el vestíbulo y observaba a la gente, a los empleados que llegaban a trabajar, a los huéspedes que llegaban con sus maletas, a las familias que buscaban un lugar donde sentirse en casa, y recordaba las palabras de doña Sofía. El lujo no es lo que ves, es lo que sientes, y Mateo se aseguraba de que cada persona que entraba al Hotel Imperial sintiera que era importante, que era valorada, que era bienvenida, y con el tiempo, el Hotel Imperial se convirtió de nuevo en lo que siempre había sido destinado a ser.
no solo el mejor hotel de la Ciudad de México, sino un hogar para los cansados, un refugio para los perdidos, un lugar donde el amor de doña Sofía vivía en cada rincón, en cada sonrisa, en cada gesto de amabilidad, y Mateo, que había pasado años escondiéndose del mundo, que había dejado que el dolor y la pérdida lo consumieran, finalmente encontró su propósito, no en el dinero o el poder, sino en servir a los demás, en honrar la memoria de la mujer que lo había amado como a un hijo, en dar a su hija un legado del que pudiera sentirse orgullosa, y cada noche, antes de dormir, Mateo se sentaba junto a la cama de Lucía y le contaba historias de doña Sofía. Historias de cómo había construido el hotel desde la nada, de cómo había tratado a todos con dignidad y respeto, de cómo había creído siempre en la bondad humana, y Lucía escuchaba con los ojos brillantes y decía, «Papi, cuando sea grande, quiero ser como la abuela Sofía», y Mateo sonreía y le decía, «Ya lo eres, mi amor, ya lo eres», y mientras el Hotel Imperial continuaba prosperando, Mateo sabía que el verdadero éxito no se medía en las ganancias o los premios, sino en las vidas que se tocaban, en los corazones que se sanaban, en la esperanza que se sembraba, y aunque el camino había sido difícil, aunque había tenido que enfrentar sus miedos y superar sus dudas, al final, Mateo Fuentes supo que había hecho lo correcto, porque el legado de doña Sofía no era solo un hotel, era una promesa de que siempre habría un lugar en el mundo donde la amabilidad reinara, donde la dignidad fuera respetada, donde el amor fuera la moneda de cambio, y esa promesa, Mateo la mantuvo viva, no solo por doña Sofía, no solo por su hija, sino por todos aquellos que algún día necesitaran un lugar donde sentirse en casa, porque al final, eso era lo que realmente importaba, no el mármol o el oro, sino el corazón de las personas que elegían amar cuando todo parecía perdido, y mientras la Ciudad de México seguía su curso, con sus calles bulliciosas y sus millones de historias, el Hotel Imperial se alzaba como un faro de esperanza, recordando a todos los que pasaban por sus puertas que el verdadero lujo no se compra con dinero, sino que se cultiva con amor, y que siempre, siempre, hay una luz esperando en la oscuridad. Y Mateo, ahora con su hija a su lado y un ejército de empleados leales que creían en la visión de doña Sofía, miró hacia el futuro con optimismo y determinación, porque sabía que lo mejor estaba por venir, que el legado continuaría, que la bondad siempre triunfaría, y que, al final, el amor era la única inversión que realmente valía la pena, y así, con el sol brillando sobre el Hotel Imperial y la sonrisa de su hija iluminando su corazón, Mateo Fuentes supo que finalmente, después de años de oscuridad, había encontrado su camino de regreso a la luz, y que nada, absolutamente nada, podría apagarla nunca más. Esta es la historia completa, desarrollada en profundidad con todos los elementos que pediste, un gancho poderoso, personajes complejos, giros sorprendentes, emociones auténticas, y un mensaje inspirador. Si te ha gustado esta historia de redención, amor y justicia, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartirla con tus amigos y dejarme un comentario contándome qué parte te impactó más. Recuerda, en la vida, como en este hotel, el verdadero lujo no está en las posesiones materiales, sino en la capacidad de tratar a los demás con dignidad y respeto. Nos vemos en el próximo video.